Marian, vamos a hablar un poquitito más de economía, ¿no? Sí, Pero no exactamente. solos ya. Exactamente. Espero que no sea un ahogo financiero el que tiene el gobierno en estos días. Pero es interesante, vamos a saludar a nuestro tercer y último entrevistado. Es Haroldo Montagu, es economista, forma parte de la consultora Vectorial. Los últimos días, la consultora Vectorial emitió un informe para sus clientes en el que habla lo presenta como Caputo en su laberinto. ¿Qué es lo que está pasando respecto a las cuestiones financieras que representan realmente un desafío para el gobierno? Así que vamos a saludar a Haroldo Montagu y profundizar sobre este tipo de temas. Haroldo, ¿cómo estás? Acá Mariano Wender te saluda junto a Joaquín Mújica Díaz en Lunes otra vez. Hola Mariano y Joaquín, ¿cómo están? Bueno, la verdad que estamos viviendo unos días intensos y respecto a la pregunta y lo que venían ustedes charlando, que yo los escuchaba un ratito antes, desde el momento del desarme de las letras de las LEFI, ¿no? Desde ahí, ¿no? Para recordar un poco, las LEFI son esas letras en cabeza del Tesoro que vinieron a reemplazar en parte a las LELIC, ¿no? Y que ahora en vez de ser emitidas por el Banco Central las emite el Tesoro. Desde aquel momento, ya hace un mes o un poco más, que el equipo económico no le está encontrando la vuelta al mercado financiero, digamos, ¿no? Venían con altibajos, a veces en algún acuerdo, pero desde aquel momento del desarme de las LEFIs, creyendo que no iba a generar ningún tipo de problema la inyección de liquidez al mercado. Bueno, desde allí desde aumento de tasas, aumento de encajes, una volatilidad fenomenal, que me parece que ese es el resultado, el peor resultado de todo esto, ¿no? La volatilidad que se generó en los mercados financieros, en donde no sabemos qué va a pasar en el día con la tasa de interés, la apreciación del dólar, y bueno, eso genera una intranquilidad que, viste, a veces uno si tiene certeza de lo malo, bueno, por lo menos una certeza. Acá estamos en una situación peor, una volatilidad total, que se transforma en riesgo, y el riesgo, como decimos los economistas o los que seguimos el mercado financiero, el riesgo tiene costos, o puede cubrirse uno del riesgo, ¿no? A diferentes costos. Pero el riesgo ya pasó a ser una incertidumbre, y la incertidumbre, por su propia razón de ser, ya es impredecible, no hay forma de cubrirse frente a la incertidumbre. Entonces, estamos en ese punto. De ahí que decimos Caputo en su laberinto, porque es un laberinto que él mismo tejió y le está costando salir. Es interesante para clasificar o para describir la crisis actual. No sé si crisis es la palabra indicada, vos me dirás si la consideras así también. Puede ser que se mezclen acá las dos cuestiones, o sea, medidas que el gobierno trató de llevar adelante y no pudo o no le salieron como esperaba, y al mismo tiempo todo un contexto externo, precisamente por el periodo preelectoral, que sabíamos ya de antemano que podía implicar alguna tensión adicional sobre tipo de cambio y demás. ¿Se mezclaron ahí como una especie de tormenta perfecta o una conllevó a la otra? ¿Qué lectura harías ahí de eso? Sí, mira, ahí yo no diría la cuestión como fenómeno externo, ¿no? Porque cualquiera que esté en el equipo económico, no importa de qué gobierno, de qué gestión, el evento electoral lo tiene en su agenda, lo tiene en su previsión, entonces, y sabe en general las cuestiones que implican, ¿no? Que en Argentina siempre se sabe que en época electoral viene un proceso de dolarización de cartera más acelerado, ciertos resquemores del mercado, el resultado electoral como hito que puede cambiar unas cosas o la otra el lunes siguiente, como ya ha ocurrido. Bueno, entonces, en ese contexto, el gobierno o el equipo económico, bueno, tiene que conocer cuáles son las posibilidades de lo que puede hacer. Entonces, sí, fue una tormenta perfecta, pero por eso decimos, un poco autogenerada. O hubo un error de cálculo, que también es posible, un exceso de confianza de poder dialogar armoniosamente con los mercados, pero bueno, lo que estamos viendo es que
conjugación o la yuxtaposición del proceso electoral con alguna suerte, vamos a decirlo suavemente, de mala praxis en lo que es la política monetaria o en el programa financiero, conllevó a esto. Haroldo, ¿qué tal? Buenas noches, Joaquín Mujica te habla. ¿Es posible mala praxis o es su subestimación de parte del gobierno? Bueno, esa es una buena pregunta que la verdad que no a ver, sí, digo, no plantearía esa dicotomía, porque vamos a juzgar, vos juzguemos al equipo económico por sus intenciones y por sus resultados. Entonces, ya sea que fue un error o una subestimación, que también es parte de un error, subestimar el proceso electoral o subestimar lo que sería la inyección de liquidez por parte del desarme de las LEFI. Digo, un comentario que recién estaba viendo, las últimas noticias o las últimas comunicaciones del Banco Central hablan de un evento de liquidez, ¿no? Esos eufemismos como para ante un posible resultado adverso en la siguiente licitación, ¿no? Ya anunciaron el día de hoy. Entonces, ahí digo, de nuevo, juzguemos por intenciones y juzguemos por resultados. Y después mala praxis o subestimación, ya a esta altura, diría que poco importa, porque se generó como insisto, ¿no? Este laberinto del cual está siendo muy difícil de poder salir. Recuerdo, Haroldo, antes de el anuncio de la salida del cepo cambiario, aunque haya sido parcial, y del acuerdo con el FMI, que había una pregunta que, bueno, sobrevolaba ahí el mercado y entre los economistas respecto a si el gobierno podía sostener tal como estaba ese esquema hasta después de las elecciones. Después, bueno, terminó sucediendo toda la cuestión del inicio de la flotación del dólar, el acuerdo con el fondo y todo lo que ya conocemos. ¿Vale esa pregunta para el momento que estamos viendo ahora? Si el gobierno va a estar forzado por la circunstancia a reajustar su modelo después de las elecciones o no necesariamente. Mira, me parece que venimos lejos de esta idea de que todo marcha acorde al plan, como suelen decir. Digo, el plan en sí, por cómo uno lo puede ver de afuera, no era un plan en el sentido estricto, sino que las circunstancias, la realidad hicieron que cambie, hicieron que cambie en cada fase, en cada momento. No es algo, digamos, a la luz de todo lo ocurrido hasta el momento, desde el inicio de la gestión, los diferentes cambios, los diferentes anuncios que fueron cambiando la forma de hacer política económica, hacer política monetaria, política fiscal. Lo digo como algo bueno incluso. No tiene sentido ante circunstancias adversas atarse un mástil y seguir hacia adelante. Lo que sí, está claro que esto no es un plan craneado, digamos, desde los inicios. Se fue cambiando en base a las circunstancias, y se han puesto, digamos, vamos a poner estos términos que ya se han utilizado, estos parches, ¿no? Que tienen que ver con, como bueno vos mencionabas, el fondo, bajar retenciones para fomentar una liquidación de divisas, diferentes tanteos en el mercado financiero internacional para captar deuda en dólares a tasas tal vez más elevadas. Digo, una serie de medidas orientadas a conseguir dólares, claramente orientadas a eso, ¿no? Entonces, me parece que sí, ahora tenemos un gran parteaguas que van a ser las elecciones. Todo indicaría que sí, algo va a cambiar después de esto, pero también vale mencionar lo siguiente a favor del gobierno. Si obtienen un resultado positivo, contundente en las urnas, me parece que eso también les va a dar, a los ojos de los inversores internacionales, inversores institucionales internacionales, les va a dar un visto bueno de la sostenibilidad, ya no del plan económico de Milei, sino del plan político. Y esos buenos ojos pueden eventualmente, no es directo ni lineal, pero eventualmente sí pueden llegar nuevas inversiones en la forma de colocación de títulos de deuda de la Argentina en el exterior. Eso en el caso que, insisto, que el resultado electoral sea favorable o contundente a favor del gobierno, ¿no? Entonces, digo, y ese sería una nueva fase de endeudamiento, de conseguir dólares, llamémosle como queramos, pero bueno,
relajaría algunas cuestiones que hoy están muy, muy candentes. Respecto a lo que estamos viendo en las últimas semanas, es muy comentado esta cuestión de cómo han escalado las tasas de interés y cuál es el efecto que eso tiene sobre la economía real. Bueno, hay una noción ahí claramente dando vueltas de que, bueno, implica por definición un impacto en la actividad económica. Hace el viernes, la semana pasada, bueno, Milei lo reconoció en uno de sus discursos, hoy Caputo también habló del tema. ¿Qué percibís vos que puede llegar a pasar? Y digo, especialmente, ¿qué tan profundo puede ser ese impacto en la actividad? Sí, a ver, mira, el manual de economía dice efectivamente, como vos mencionás, que un aumento de la tasa de interés tiene efectos recesivos. A estos niveles de tasa de interés a los cuales estamos llegando, sin duda que tienen efectos recesivos. Pero no es una condición suficiente una tasa de interés elevada para generar una recesión en la economía, sobre todo por el contexto en el cual estamos, ¿no? En Argentina la tasa de interés no siempre fue un driver, digamos, de crecimiento o para marcar ciclos económicos. Tiene que ver más con un manejo financiero, con un manejo cambiario, con un manejo monetario que otra cosa. Ahora, si repasamos un poco lo que ocurrió durante el 2024, que hubo un crecimiento fenomenal del crédito, fenomenal, es decir, pasamos de una tasa de crédito en términos del PBI del 4%, el más bajo de América Latina, de la región, y lo más bajo tal vez del mundo, a superior al 10%, repito, ¿no? El indicador este que es préstamos totales o créditos totales, financiamiento total sobre el PBI, que es una medida habitual que se utiliza para analizar los mercados financieros, la profundidad financiera de un país. De alguna manera, ese crecimiento fenomenal del 24 sustituyó, fue un motor de crecimiento, pese a que en el agregado de la economía cayó, pero sostuvo un poco cierto retroceso del sector público en la actividad económica. Eso fue el 24. Yo creo que ahora los efectos más cercanos o más próximos que vamos a ver de esta supertasa tienen que ver con lo que ya está ocurriendo vinculado a morosidad, problemas en las cadenas de pago, sobre todo en las pymes, ¿no? Que tienen que enfrentar, sobre todo las medianas, ¿no? Que tienen que enfrentar tasas elevadísimas ante descubiertos en sus cadenas de pagos, se fondean con cuenta corriente en el banco, ¿no? Entonces ahí vamos a ver sobre todo un problema, aumento de la morosidad, como ya dije, y en última instancia vamos a ver una cuestión más vinculada a la recesión. Recordemos también, hago el comentario, que este año, el 25, estamos experimentando una suerte de rebote de lo que fue el año pasado, donde el primer semestre del año fue muy malo y hoy estamos, en parte, por esas bajas tasas de comparación, registrando tasas de crecimiento de la economía cercanas al 6,2, 6,4%. Eso también se termina ahora, por el segundo semestre del 24 ya fue mucho mejor. Entonces ahora realmente empieza el partido de ver qué va a pasar con la actividad. Y, cerrando, estas tasas a priori no lo benefician. Adolfo Montagu, economista de la consultora Vectorial, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí... Perdón, ibas a acoplar algo. Me parece un buen resumen el que hizo respecto a cómo el gobierno pareciera que o bien subestimó una problemática que se le venía encima,